Buenos días, iglesia, feliz Navidad. Ojalá y vieron ese video. Está hablando en el Antiguo Testamento. Jake hizo eso en realidad. No, estoy bromeando. Pero estamos comenzando en lo que se le puede llamar la serie de Adviento. Comenzando hoy y siguiendo el martes una serie de lo que es la importancia y la anticipación de lo que significa que Jesús vino a nuestro mundo. Porque cada año tenemos Navidad y vemos, nos juntamos con familia, tenemos regalos, pero ahora vamos a ver el otro lado. Y es fácil para nosotros de fallar o de no apreciar la anticipación de la llegada del Mesías que fue prometido por muchos años, porque es lo que vamos a ver. Esta historia no es solamente hace unos años o siglos, sino miles de años atrás que se contó esta historia. Y lo que le llamamos la cultura de microondas, esta cultura donde todo es instantáneo, todo se puede recalentar rápido. Pero la historia que nos trajo a Jesús a la tierra, ahora lo que yo espero es que salgamos de aquí con una comprensión más profunda de la belleza de la venida de Jesús, a la luz de la expectativa que se transmitía al pueblo de Israel. Gracias, Señor. Declaramos, Señor, que todo es por ti, Señor, esta temporada. Todo, donaciones, la alabanza, todo, Señor, es para ti. Y nos sometemos a ti y te lo entregamos, Jesús. En el nombre de Jesús decimos amén. Amén. Para comenzar nuestro tiempo juntos, quiero dar una perspectiva sobre la naturaleza especial de la temporada de Navidad. Para ver cómo fue como Jesús vino al mundo. Y vamos a hablar de este personaje que se llama Peter Stoner, presidente de un departamento de una universidad de matemáticas y astronomía. Hicieron un estudio y juntaron a 600 estudiantes de una universidad cristiana y vieron la posibilidad de que un hombre, posibilidad de que un hombre cumpla 8 de las profecías más comunes del Antiguo Testamento. 8. Y la pregunta era, ¿cuáles son las posibilidades de que los profetas de la antigüedad estuvieran hablando de la misma persona y que se cumplieran específicamente estas 8 profecías? Y la conclusión fue ridícula, porque determinaron que las probabilidades era 1 a la 17ª, 1 a la 10ª, a la 17 potencia. Y si usted es matemático, resulta este número, un 1 con 17 ceros. Y no entendemos lo que realmente ese número es o qué tan grande es. Vamos a contarlo de esta forma. Si usted compra un boleto, pone su nombre y lo pone en un sombrero y alguien le pone una venda y agarra un ticket del sombrero, tiene una posibilidad de 10 de sacar el boleto con su nombre. Pero ahora imagínense que esta probabilidad de estos ceros sería como llenar todo el estado de Texas, 2 pies de alto, cubrirlo con monedas de plata, todo el estado. Esa es la probabilidad. Una cosa asombrosa, y esto es lo que los profetas estaban profetizando. Lo que estamos celebrando esta semana, iglesia, es asombroso y por eso tomamos tiempo para hablar de él. Ahora, eso solamente eran 8 profecías, porque muchos dicen que hubo más de 300 que hablan de la venida de Jesús. Hay esperanza y hay alegría. Pero entrando a la Biblia, vamos a ver un capítulo, un verso exclusivo en las Escrituras, en Lucas 2. Dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo
el Señor. Este versículo es clave en la Biblia para identificar a Jesús y quién es. Y cada año, cada Navidad, yo cuando estaba creciendo, mi abuelo, reverendo Perry McGuffey, reunía a nuestra familia, todas las tías, tíos y los 24 nietos que tenían, incluyéndome yo. Y él nos leía el capítulo 2 de Lucas. Y no entendía como niño qué tan importante era esto. Mi abuelo, que tomara tiempo para pasar esa información, esa historia de una generación a la próxima generación. Y ese recuerdo de mi abuelo me recordó cómo era Israel para las familias escuchar la misma historia de generación en generación. Y por eso vamos a ver en este texto en Lucas 2 y algunas otras profecías del Antiguo Testamento. Tenemos 300 profecías. Todos se congelaron. No. Vamos a empezar hablando de que en el año 587 a.C., Babilonia invadió Jerusalén y destruyó el templo sagrado. Y esto envió a muchos israelitas al exilio. ¿Cuándo? En 587 a.C. Y estas gentes exiliadas comenzaron a regresar a su tierra después de 70 años a reconstruir el templo. Y al querer hacer esto, era un lugar tan importante de alabanza. Iban a reconstruir el templo, que era su enfoque central en su vida. ¿Se imaginan la esperanza, la anticipación para restaurar la monarquía de David, la monarquía davídica, para recuperar su independencia, para que no fueran reinados por otra gente? Había esperanza, pero no ocurrió como ellos pensaron. ¿Por qué? Porque Persia permaneció al mando durante 200 años más. Y ahí Zacarías entra en la historia, y en su libro, en Zacarías, aborda la realidad de esta vida judía después del exilio y esta frustración que estaban gobernados por reyes extranjeros. Póngase en su lugar y vean cómo esas grandes promesas que Dios tenía de ellos, cuando el mundo se les cae y perdieron todo, su lugar de adoración, sus ahorros, sus casas, sus posesiones, los destruyeron completamente y los exiliaron. Querían exterminarlos. Y ahí es cuando recibimos una profecía del profeta Zacarías. Y escuchamos décadas de anhelo, de restauración, bajo el peso aparentemente insoportable del régimen actual. ¿Y qué dice Zacarías? En Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, oh hija de Sión, grita en voz alta, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo, y tiene salvación. Él, humilde y montado en un pollino, hijo de asna, en un burrito. Imagínense estar en la comunidad y escuchar por primera vez. Imagínense el coraje, la valentía de haber sido necesario pronunciar esas palabras en ese momento, cuando Israel se revolcaba sin liderazgo y reciben la promesa de un Dios justo y que tiene salvación. Pero ¿cómo conectamos esto a Lucas? Dice: porque a vosotros os nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. La promesa que habló Zacarías. Y lo que queremos enfocarnos es que esta profecía de Zacarías se grabó 450 años antes de la llegada de Jesús.
Estamos hablando de anticipación. Ahora, este año aquí nosotros estamos hablando del camino de Jesús, the way. Y podemos ver en esta imagen rápida, the way of the Lord, el camino de Jesús. Y vemos ahí que es difícil entender que esta profecía fueron casi 500 años antes. Y es difícil de entender. Estados Unidos tiene apenas 248 años. Esto fue más al doble de eso, de esa declaración. Pero no es ni la profecía más antigua que tenemos. Vemos en Lucas 2 y la próxima profecía cuando dice, porque a vosotros os ha nacido hoy en la ciudad de David. Ahora, ¿qué es la ciudad de David? La ciudad de David no es Jerusalén, no. Es Belén, que está a 6 o 7 millas al sur de Jerusalén. Pero Belén es una ciudad árabe bajo control palestino el día de hoy. Este es el moderno Belén, que hay miles y miles de gentes. Y la industria principal es el turismo. Un lugar muy importante ahí, hablando de Belén, esa es la iglesia de la Natividad, que está justamente en el centro de la ciudad. Y este es el lugar tradicional de donde Jesús nació. Y esa iglesia fue construida hace 1700 años, pero alguien en 1865, Philip Brooks visitó Tierra Santa Navidad y a su regreso escribió un cántico navideño dedicado a la iglesia que aún cantamos el día de hoy. Pero no lo voy a cantar para ustedes. Ya lo he hecho antes, pero no lo voy a hacer hoy. Pero dice esto: oh pequeño pueblo de Belén, ¿cómo te vemos ahí por encima de tu sueño profundo? Y sin sueños pasan las estrellas silenciosas. Lo escribió hace 160 años, cuando Belén todavía era un pueblo pequeño, tranquilo. A Belén se le llama la ciudad de David porque ahí David creció junto con su padre Jesse y sus hermanos. De hecho, David cuidaba las ovejas y fue ahí a esos pastores, no a David, sino a esos pastores, que se les apareció el ángel anunciando la venida 700 años antes de Jesús. Y de nuevo diciendo en Miqueas, pero tú, Belén Efrateo, que eres demasiado pequeña para estar entre los clanes de Judá, de ti saldrá para mí uno que ha de ser príncipe en Israel, cuya venida es desde antes, desde la antigüedad. Pero fíjense en la frase, aunque seas pequeño entre los clanes de Judá. Esta profecía vino 700 años antes de que Jesús, y vino de una aldea, un pueblito inconsecuente, sin importancia, una aldea diminuta que nadie la habría nombrado. No era un lugar de turismo donde encuentra PRVs. No, era un pequeño aldea con poquitas casas, fuera de los caminos trillados, caminados, fuera de eso. Sin embargo, los judíos sabían que el Mesías nacería ahí y lo esperaban. 700 años, iglesia, antes de que Jesús viniera. No sé ustedes, pero me pongo yo nervioso cuando la comida no me llega rápido, me enojo. Pregúntenle a mi esposo el año pasado que fui a Oregon. Ella les dirá qué pasó. Nos desesperamos. Pero Israel tenía esta esperanza por 700 años. Imagínense, póngase en su lugar de toda mujer israelita que quedaba embarazada. Pensando, imagínense, que pensarían, ¿será este el bebé que es el Mesías? ¿Podría ser este el Mesías?
Pero 700 años no está ni cerca de la primera profecía o la más antigua que tenemos del Mesías. Eso es salvaje, increíble. La profecía más antigua que podemos ver es en el primer libro de la Biblia y todos la conocemos. Es la historia de Adán y Eva. Estaban en el jardín, en el huerto de Edén, en paz, caminando con Dios en el jardín. Pero la serpiente viene y los tienta. Y Eva y Adán se unen a esa rebelión con la serpiente ante la idea de ser como Dios. Y pecan y entra el pecado en el corazón de la humanidad. Y como resultado es que Dios pronuncia juicio sobre la serpiente, que es el diablo. Y tenemos lo que se le llama el proto-evangelium, que significa el primer evangelio. Proto-evangelio. Y en Génesis 3:15 dice esto, Dios hablando de la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá, la humanidad. La cabeza te herirá, y tú le herirás el calcañar. Esta proclamación específicamente a través de la simiente de la mujer, que era la que iba, esta declaración que iba a ser la que aplasta la cabeza de la serpiente. ¿Y cómo se relaciona esto con Lucas? Bueno, porque en el siguiente capítulo tenemos la genealogía de Jesús, que habla todo el tiempo hasta el tiempo de Set, que era el hijo de Adán y Eva. Tenemos a Jesús conectado desde el jardín, desde el huerto del Edén, unos 4,000 años antes de su llegada. Jesús ya se pensaba, y el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente vendría, al diablo. Esta esperanza comenzó hace mucho, mucho tiempo, iglesia. Fue dado al primer hombre y a la primera mujer en el huerto del Edén. Y se pasó a través de los patriarcas, se aferró a través de la esclavitud en Egipto, durante el éxodo, a través del desierto, la tierra prometida, y pasando por los altibajos de los profetas y los reyes extranjeros en el exilio. Iglesia, esto fue miles de años, que fue lo que la introducción de los dibujos que vimos al principio proclamaban. Pero este era un regalo del Mesías para nosotros, y eso es lo que celebramos en Navidad. Ese fue un regalo definitivo que se esperaba durante mucho, mucho, mucho tiempo. Fue clamado en inmensos tiempos de angustia. Esta era la única luz, y era una esperanza en momentos de desesperanza, de oscuridad, y era completamente con gozo que se recibía. Ahora, iglesia, ¿qué hacemos con esta información? Porque les he dado mucha, mucha información, pero ¿qué hacemos con ella? Quiero dar un paso práctico, algo infalible, que todos podemos hacer. Es lo que podemos hacer. Vengan al servicio de Nochebuena. Y eso se siente tal vez un poco chistoso, ¿no? Zach, eso no es completo, como que nos estás vendiendo venir al servicio Nochebuena. Como que tal vez esperaban algo más poderoso, pero no, eso es lo que Israel pasaba cuando el Salvador venía, esa anticipación. Este mensaje no ha sido solamente para venderles este servicio del martes, el servicio de Nochebuena, no, sino que venimos a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Iglesia, pensamos que se va a mover de una forma espectacular el martes. Así es que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir el martes y vamos a ver lo que esta celebración tiene que ver. Vengan el martes y vean de qué se trata la celebración. Señor, te damos gracias. Todos momentos, Señor, en este momento te adoramos y te agradecemos por tu fidelidad, por seguir y cumplir todo lo que dices, Señor. Jesús,
Te damos toda la alabanza, toda la gloria. Y nos sometemos en esta temporada navideña, en esta temporada, al gran y más hermoso regalo que podemos recibir, que eres tú, Jesús. Te amamos, Señor, y te pedimos que nos bendigas al juntarnos este martes para celebrar tu nacimiento, de una expectación de esperanza. Te amamos, Jesús. Y todos decimos amén.